Bien, hermanos, muy bienvenidos. Un feliz sábado con uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos aquí en lo que va a ser un nuevo repaso, un nuevo estudio acerca de lo que fue la lección de esta semana. Lección que tenía por título La buena noticia del juicio. Así es que, tal como lo dice la lección, va a ser una buena noticia también para nosotros aprender un poco más acerca de esto que va a relatar el Apocalipsis. Y antes de dar comienzo con una oración, voy a también a presentar a nuestros hermanos que nos van a estar acompañando el día de hoy en este repaso. Nuestro hermano Benigno Retamal, quien está ahí en la pantalla. Un saludo, hermano, un feliz sábado. Sí, está sin audio, pero ahora sí. Un saludo cordial del Señor para todos mis hermanos, también para aquellos que se conectan a través de las redes. Que sea un bendecido sábado y un estudio maravilloso acerca del Señor. Amén, amén. Y también nos acompaña, estamos muy contentos de que nos pueda volver a acompañar. Ya hace un par de sábados que también había participado con nosotros, pero nuevamente está con nosotros el hermano Omar Panama, a quien le damos un saludo y también un feliz sábado, hermano Omar. Amén. Un feliz sábado, hermano Jonathan, también de su lado mi hermano Benigno, nuevamente. Los saludamos tras las cámaras, pero gustoso de verlos y poder compartir en lo que se pueda esta lección que está muy, muy bonita y muy importante para nosotros. Amén. Muchas gracias y bueno, tal como lo hemos comentado también en otros días de repaso de lección, siéntanse invitados a poder participar ahí en el chat, quienes después estén presenciando este repaso, lo puedan entonces compartir con sus amigos también y participar a través de comentarios, preguntas o cualquier idea que pudo haber quedado de este repaso que tuvimos durante la semana. Para dar comienzo entonces lo vamos a hacer con una oración, así es que les voy a invitar a que podamos inclinar nuestro rostro y a quienes nos estén viendo también que puedan acompañarnos en esta oración inicial. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias le damos por sus cuidados, por sus bendiciones, por la infinita misericordia que tiene con nosotros, Señor. De manera especial le pedimos perdón por los errores que hemos cometido, que usted, Señor, nos ayude y nos reconforte con su palabra, entender que ya hemos sido perdonados en usted, y eso también va a ser parte de lo que vamos a poder estudiar en este repaso de lección. Permita que podamos tener también un bendecido sábado y guíenos durante todo este programa que vamos a estar realizando. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Tal como les había comentado en un comienzo, el título de la lección de esta semana llevaba por nombre La buena noticia del juicio. Y el texto de memorizar, como bien ustedes sabrán, se encontraba en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Esa es parte de el versículo en sí y todo lo que va a englobar el repaso de esta lección. Y el día sábado en particular hablaba entonces acerca de un aspecto acerca del carácter de Dios. Si bien nosotros conocemos acerca de Dios que es un Dios de amor, un Dios todopoderoso, tal como dice también Números, recuerdo 14, 18, cuando Moisés, hablando acerca de Dios, dice que él era tardo para la ira, grande en misericordia, pero en ese mismo texto también se habla acerca de que dice, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y entonces lo que la lección plantea en el día sábado es esta idea de que, además de todas las cualidades que nosotros encontramos en Dios, Dios es también un Dios de juicio. Y que tarde o temprano es que entonces este juicio va a llegar. Y es parte de lo que nosotros entonces durante mucho tiempo, como iglesia y también la cristiandad, ha estado anunciando el pronto regreso de Jesús, pero también el cumplimiento de un juicio. Y entonces la forma en que va a afrontar la lección esto, y ahí los hermanos también nos van a poder ayudar bastante a enmarcar bien nuestra idea de cómo es este juicio, es la idea de que más que cómo nosotros nos vamos a tener que preparar para este juicio, es ver cómo Dios obra por nosotros en medio de este juicio venidero. Y el día domingo, y aquí
Vamos a comenzar, entonces comparte los comentarios que pueda tener nuestro hermano Omar, nuestro hermano Benigno. Nos relata acerca de el texto que acabo de leer, Apocalipsis 14:7, y dice de qué forma entendemos nosotros y cuál es la importancia que tiene el que previo al verso 7 se haya anunciado de que hay un evangelio eterno. Porque primero se anuncia que hay un evangelio eterno y ahora se está hablando entonces de un juicio. ¿Qué conexión hay entre el evangelio eterno, este juicio que se está mencionando en Apocalipsis 14, y qué importancia tiene para nosotros tratar de enmarcar bien estas dos ideas? De que primero, al parecer, se muestra un evangelio y luego entonces se da paso a que el ángel anuncia acerca de este juicio. Hermano Benigno, hermano Omar, hay comentarios respecto a esta primera parte que mencionaba la lección. Hermano Benigno, usted puede empezar. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, creo que nunca es suficiente dar estos énfasis porque es la base bíblica, la base cristocéntrica, la base fundamental para poder entender de qué se trata este juicio, qué efectos tiene, quiénes son los beneficiarios y de qué manera se desarrolla. Muchas veces un concepto equivocado en este planteamiento bíblico puede llevar a la angustia, a la desesperación, la desorientación y una pérdida de contemplación y admiración por aquel que está dirigiendo el juicio y siendo parte del juicio. Entonces creo que es muy importante que cuando nosotros justamente partimos en el verso 7, dice, diciendo a gran voz, temed, ¿cierto? El verbo fobé o pobé, diríamos en español nosotros, ¿cierto? Es un verbo que expresa respeto, admiración por el personaje y por la obra que está haciendo. Entonces aquí al centro es el Evangelio, en el contexto de ese fundamento se desarrolla un juicio, y un juicio que es salvífico para aquellos que han creído. Por lo tanto, es una buena noticia y es un argumento potente para que realmente el pecador que no conoce de Dios, que no conoce de su carácter, no conoce los objetivos de su ley, en este contexto puede entender todas esas enseñanzas, ¿cierto? O doctrinas, como las denominamos nosotros, pero en el contexto de que el Evangelio es la personificación de Cristo, su obra salvífica por nosotros cuando estuvo en la tierra y lo que está haciendo en el cielo en favor de la humanidad caída. Entonces, cuando entramos después en detalle, es cierto que seguramente lo vamos a hacer en esta lección, podemos ver los alcances tremendos, es decir, donde el juez, vemos nosotros que el padre le entrega el juicio al hijo, y el hijo es el juez y a la vez también es el abogado, a la vez también es la víctima ofrecida y el sacrificio suficiente y satisfactorio para poder resolver el problema del pecado en el universo. Yo, bueno, quisiera solamente añadir a las palabras de mi hermano Benigno, que efectivamente el mensaje de los tres ángeles tiene como centro a la obra de Cristo en favor del hombre, el Evangelio eterno, que consiste en su vida, muerte y resurrección en favor del hombre. Entonces, el Evangelio es el que dirige todas las acciones de Dios, o sea, su amor redentor es lo que dirige su accionar para el hombre. En la cruz, Dios salvó a la humanidad en la persona de Jesús. La justicia de Cristo se reveló para todo el mundo en el Calvario. Ahora, en el contexto de Apocalipsis 14, justo antes de que Cristo regrese, Dios también quiere poner en orden todas las cosas en el mundo, y para eso Él elabora un juicio, no para salvar realmente recién ahí en la humanidad, porque ya ha sido salvada en Cristo, ¿no? Ya hemos sido justificados en el Señor Jesús. Lo que Él hace es mostrar de qué manera su justicia, o sea, Cristo Jesús, es importante y es vital para que su pueblo ingrese al reino celestial. Recordemos que el juicio es anterior, o este juicio es anterior a la segunda venida de Jesús, y solo entrarán al reino celestial los que tengan el manto de justicia de Jesús. Así que
Dios lo que quiere es mostrar a las inteligencias no caídas por qué Él es justo al salvar a uno y que otros lamentablemente no se van a salvar, los que no creyeron al Evangelio. Eso es lo que yo podría decir, hermanos míos, que el juicio solamente es una demostración de que Dios es justo, es fiel a sus promesas y Él hizo todo lo posible para salvar a sus hijos. Al final de cuentas, hermanos, el juicio exalta el carácter de Dios mediante la persona de Jesús, no de otra persona. Es lo que yo podría acotar. Amén. Muchas gracias por los comentarios que han podido dar respecto a este primer punto que plantea la lección de qué es lo que tiene que ver entonces el Evangelio eterno con el juicio de Dios. Y también se citaba en este mismo día Salmos, capítulo 51, versículo del 1 al 4, en donde, en donde David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí muestra un propósito que al menos lo que plantea la lección de cuál es el propósito que hay detrás de este juicio. Dice: para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si es que se pudiera ahondar un poquito más, ya sé que lo han comentado, pero me parece importante esta idea de que en el juicio finalmente, o lo que está aquí en boga, no solo es lo que está ocurriendo con nosotros, sino la lección también planteaba de que hay un acusador en el comienzo del universo, en que reclama de que Dios no es justo, de que es un Dios de injusticia y que entonces tiene que, de alguna forma, tal como decía el hermano Omar, va a mostrar de que algunos se van a salvar, otros se van a perder, pero al final sé que la lección luego lo plantea también respecto a qué es la justicia, esto que la paga del pecado es muerte. Entonces hay una idea aquí en juego de que cómo es que va a poder salvar a alguien que ha cometido un error. Y entonces, ¿de qué forma quizá este salmo nos ayuda a entender más el concepto de que Dios es justo frente al universo y no solo en lo que nos pase a nosotros directamente? Mira, hay varias cosas que creo que es interesante meditar. En algún momento, ¿cierto? Vamos a mencionar, definir la hora de su juicio llegado. ¿Es algo pasado, presente o futuro? Es importante, creo, entender este punto, pero refiriéndonos a lo que consultaba nuestro hermano Jonathan, es relevante entender que el problema del pecado es un problema universal. Es mucho más allá de lo que ocurre acá en la tierra. En la tierra no es que nosotros cometamos algunos errores o algunas faltas. Nosotros somos transgresores de la ley, lo que indica que somos condenados a muerte eterna. Por lo tanto, el Evangelio de la Buena Nueva es la noticia de que en esa condición en que se encuentra la humanidad, el Dios de la Escritura, nuestro Dios, nuestro Padre, ¿cierto? En la persona de Jesucristo, desciende para venir a levantar a esta humanidad de la condición caída. Y para eso se encarna como uno de nosotros, ¿cierto? Como un hombre plenamente, ¿cierto? Siendo plenamente Dios y plenamente hombre, pero sin pecado. Ahora ese pero es muy fundamental, porque Él es realmente quien viene a dar la obediencia de la perfección que exige la ley. Y más adicional a eso, entregar su vida como paga de la condenación que recibíamos nosotros por causa de nuestras transgresiones. Y esa buena nueva es que Cristo es justamente la ofrenda y el sacrificio, es decir, la ofrenda, la vida perfecta y el sacrificio, su muerte expiatoria en favor de nosotros, es lo que da satisfacción a este juicio, satisfacción a la ley de Dios, ¿cierto? Y satisfacción a todo lo que se necesitaba para salvar a la raza caída. Pero es algo que es ofrecido y aquellos que lo aceptan son beneficiados. Los que lo rechazan
simplemente son condenados porque ya han sido condenados al rechazar la invitación del Evangelio. Esto es increíble, que también afecta a los otros mundos que existen, ¿cierto? Y que en la Biblia tenemos mucha información acerca de eso, por ejemplo, en el libro de Job, también en el libro de Apocalipsis, con los detalles de los seres que se reúnen en este juicio para adorar, alabar a este Dios eterno y santo y puro, y ¿cierto? Y maravilloso. Y justamente la obra de la cruz es el centro de esta gracia redentora. Ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, hay un texto que dice que por medio de él, por medio de Cristo, en el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es decir, la reconciliación, el poder eliminar, erradicar el pecado del universo, es por obra de la cruz del Calvario. La obra de Cristo permite esto, y ¿qué es lo que trae como efecto? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre vertida en la cruz lo que nos muestra, lo que nos relata, lo que nos enseña acerca de el amor del Padre por sus criaturas caídas y por los mundos que sostiene. Por lo tanto, entender eso es fundamental, porque lo que ocurre ahí en la cruz del Calvario es la base de lo que se va a aplicar ahora en el juicio en el cielo. Y cuando nosotros queremos responder la pregunta justamente del versículo que dice, la hora de su juicio ha llegado, nosotros lo que debemos entender es justamente que la hora de ese juicio en el cielo ya comenzó y está a punto de concluir. Es un juicio salvífico y en beneficio de los creyentes, pero ese juicio va a terminar muy pronto. Bueno, lo que ha dicho nuestro hermano Benigno es muy correcto. El juicio es salvífico y hay que siempre mencionar eso, al menos el juicio preadvenimiento o esta fase del juicio es redentor. Amén. Y ese énfasis hay que enfatizarlo, porque nos libraría del temor, de la duda y de la incertidumbre, porque el juicio debe ser tratado en el contexto también de la seguridad de la salvación. Amén. Miren, claro, amén, hermano. Mire, Salmo 51 nos habla del perdón que David suplicó a Dios por el pecado con Betsabe. Salmo 51. En el acto en que David reconoce su pecado e implora la misericordia de Dios, Dios borra sus pecados. Acá está hablando de que Dios borra. No dice perdona, dice borra, ¿no? Borra mi delito, lávame de fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Y dice, harás esto, versículo 6, para que seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Es decir, el acto de vindicar, de perdonar, de justificar a una persona arrepentida involucra que Dios es justo y Él demuestra su justicia, su fidelidad cuando hace eso. Entonces, cuando Dios llama a juicio, según Apocalipsis 14:7, es que Él va a justificar a su pueblo finalmente. Él va a demostrar que solamente su justicia es lo único vital para poder sostenerse en la crisis final que va a venir. Bueno, yo lo veo desde ese aspecto, ¿no? Porque esperamos también de que se va a desatar una crisis final sobre la tierra antes que Cristo venga. Y la única forma de permanecer de pie ante Dios es con la justicia de su Hijo imputada por la fe. Amén. ¿No es cierto? Amén. Hechos 17:21, también nos dice Pablo lo siguiente. Hechos 17:30 y 31 nos dice, Dios pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia actual, ahora anuncia a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en que va a juzgar al mundo según la justicia,
por medio de aquel varón a quien destinó, dando a todos garantía al resucitarlo de entre los muertos. Entonces Pablo está, digamos, dando un eco al mensaje de los tres ángeles, porque está diciendo, va a haber un día, Dios ha señalado un día en que Él va a juzgar al mundo con justicia mediante el varón que Él determinó al haberlo resucitado, o sea, Cristo. Y como mencionó hace un momento mi hermano Benigno, el juicio se determina por el Hijo. Dios todo el juicio lo dio al Hijo. Cristo es el factor determinante para pasar el juicio, para ganar el juicio, no por nosotros. Aunque, bueno, tenemos una parte que hacer ahí para arrepentirnos, perseverar en la fe, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero al final el carácter de Dios tiene que ser vindicado en la persona de Cristo, ¿no? El juicio sirve primero para vindicar el carácter de Dios ante el universo, y en segundo lugar, para redimir al hombre que se ha aferrado toda su vida a la justicia de su Hijo. Es lo que yo podría añadir. Quizás una pregunta pertinente es, ¿nos hemos arrepentido como se arrepintió David? ¿Podemos arrepentirnos? ¿Cómo se puede lograr eso? Es importante porque este tema del arrepentimiento a veces se malentiende y algunos hacen sinceros esfuerzos y encuentran que en su vida hay etapas o experiencias de las cuales no se arrepienten. Y eso lleva a una confusión, a una inseguridad. Y lo que estamos diciendo es que el Evangelio tiene que traernos seguridad, porque la seguridad está en Cristo. Entonces, fíjense que con respecto a eso, en el libro Camino a Cristo, la hermana White, cuando en el capítulo, el tercer capítulo, que se llama el arrepentimiento, ella cita justamente a David, y cita este párrafo que hemos estado leyendo. Y escuchen lo que dice, en la página 14, al menos de esta versión que tengo yo acá, de esta versión, en la página 14. Y dice, un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nosotros. Solo se obtiene de Cristo, quien ascendió a lo alto y quien ha dado dádivas o regalos a los hombres. El arrepentimiento de este tipo es un regalo de Dios. Él es el que produce el arrepentimiento en nosotros. No es que nosotros tengamos que hacer esfuerzo por arrepentirnos de algunas situaciones en las cuales no logramos ese objetivo y no es lo que Dios nos indica que debemos hacer. Nosotros debemos contemplar la benignidad de Dios y eso nos va a guiar al arrepentimiento. Eso dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, hay aquí un punto en el cual muchos fallan, por lo cual no alcanzan a recibir la ayuda de Cristo que Cristo desea darle. Ellos piensan que no pueden venir a Cristo a menos que se arrepientan y que su arrepentimiento ayuda al perdón de sus pecados. Es cierto que tiene que haber arrepentimiento antes que haya perdón, porque es solo el corazón contrito y quebrantado el que siente la necesidad de un Salvador. La Biblia nos enseña que el pecador tiene que arrepentirse antes de escuchar la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La virtud que emana de Cristo es lo que lleva al arrepentimiento. Es la virtud que emana de Cristo, hermano. A nosotros lo que nos falta es contemplar más a Cristo. Si hay algo que todavía estorba en tu vida y crees que no puedes lograr arrepentirte, debes contemplar más la benignidad de Dios a través de Jesucristo y de ahí va a emanar ese poder para que realmente sintamos rechazo por el pecado. Odiemos el pecado como Dios lo odia. Es por eso que, bueno, Hechos 5:31 nos dice de que Dios da mediante Jesucristo arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? Lo que dijo mi hermano Benigno, no es un don, no es una fuerza humana, ¿no? No lo genera el hombre el arrepentimiento, es un don de Dios extraño a nuestras fuerzas realmente. Amén. Amén. Siguiendo la línea de lo que comentan, entonces resulta clave poder entender también de buena manera cómo es que se nos juzga a nosotros. ¿Qué es lo que va a ser considerado en el juicio finalmente?
porque ahí, si es que se malentiende este tema en particular, al menos como lo veo, nos cambia finalmente nuestra forma de entender todo el resto de las cosas relacionadas a lo que Cristo hizo por nosotros, a enmarcar bien el valor que tienen las obras, el tema de la fe. Todo va relacionado un poco a cómo es que nosotros percibimos este juicio y de qué forma nosotros nos presentamos, si es que nos presentamos, porque aquí la lección cita en el día lunes Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y si es que nosotros solo lo leyéramos, queda una impresión quizá algo distinta o a ratos diferente a lo que hemos estado conversando en estos minutos. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Entonces aquí mi hermano Omar justo quizás se dio cuenta del tema. Ahí volvió. Muy bien, hermano Omar. Me arrepentí. Muy bien, estábamos leyendo el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y cómo a ratos, si es que solo leyéramos ese texto, pudiese quizá interpretarse de una manera distinta a lo que hemos estado conversando en este momento respecto al juicio. Porque dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, aquí hace una pregunta interesante la lección, dice: ¿cómo se nos juzga finalmente a nosotros? Y la segunda pregunta interesante dice: ¿qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Bueno, si me permite, mi hermano Benigno, solo dar un pequeño alcance. Es un asunto delicado establecer la base de nuestra salvación en el juicio, en el sentido de que ha sido, pues, presa de muchos malos entendidos en cuanto a la relación de la fe y las obras. Porque la visión o la postura tradicional es que las obras son determinantes en el juicio, y si mis obras pesan más que mis obras buenas, pesan más que mis obras malas, entonces soy salvo, ¿no? Pero según lo que dice Santiago capítulo 2, la fe se expresa por obras. La lección también el día lunes manifiesta de que las obras o las buenas obras son manifestaciones de mi fe. O sea que Jesús nos justifica y también nos santifica, nos renueva y hace que el Espíritu Santo nos empodere para hacer obras de obediencia, testifican de la fe. Entonces, respecto a Apocalipsis 20:12, bueno, yo considero que estamos hablando de una etapa del juicio posterior a la segunda venida. Amén. Y los libros determinan qué destino en ese juicio, qué destino merecen los impíos, hablando de los impíos. Y en el juicio se revisan los casos, se revisan libros. Pero leyendo un poquito más algunos textos de Apocalipsis nos da a entender de que el libro de la vida es determinante para la salvación. Se revisan los libros de obras, pero el libro de la vida del Cordero es determinante para la salvación, porque el que no está escrito no se salva. No dice, ¿no? Porque sus obras fueron malas, fueron echados al lago de fuego. No dice eso, dice porque su nombre no fue encontrado en el libro de la vida, fueron echados. Y las malas obras dieron testimonio de esa falta de fe. Es lo que yo podría decir, queridos hermanos, de que el libro de la vida es determinante para la salvación en el juicio. ¿Y cómo se ingresa al libro de la vida? Por la fe en la obra redentora de Jesús. Esa es la forma de entrar al libro de la vida. Y el que no está ahí, no se salva. Así ha hecho buenas obras, o haya sido un pecador que se revolcó en malas obras. Es lo que podría yo decir. No, si mi hermano Benigno, el tiempo es suyo. Sí, muy buena la aclaración que hace nuestro hermano Omar. El contexto de ese versículo es después de los 1000 años, no es antes. Entonces, aquí está hablando del juicio de los impíos. El juicio de los justos está en el capítulo 5.
En el capítulo 5 en adelante está el juicio de los creyentes, aquellos que Cristo representa. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta estos detalles, tendemos a confundirnos y a pensar de que en el juicio se investigan, ¿cierto?, los libros, cada detalle, qué cantidad de obras buenas y malas tiene el creyente. Eso no es lo que se hace en el juicio. Lo que determina la salvación es si el creyente tiene fe en la obra que Jesucristo hizo en su favor. Y si se aferra a eso, se aferra a la gracia redentora, y eso es lo que le da derecho al cielo. Y fíjense que es interesante, cuando nosotros estudiamos este tema en el libro Conflicto de los Siglos, por ejemplo, hay 3 o 4 capítulos seguidos, y no son pocos los hermanos, las personas que al estudiarlo se confunden, porque de pronto el mensaje que está escrito está hablando del trato con los creyentes, y luego pasa al trato con los no creyentes. Y cuando se hace esta confusión, vienen los conflictos de interpretación, y algunos llegan a pensar que en el juicio se están revisando nuestras obras para ver si somos salvos o perdidos. Eso no es el juicio que nos plantea la Biblia. Ahora, por si a alguno le quedara duda en esto, le puedo leer nuevamente en este libro Camino a Cristo, el capítulo número 7, que se llama La piedra de toque. Y miren, en la página 43 de este libro, de esta versión, dice: la condición para obtener la vida eterna es ahora lo que siempre ha sido, igual a lo que era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la obediencia perfecta a la ley de Dios y la perfecta justicia. Es decir, estas dos exigencias son las únicas que dan derecho a la vida eterna. Dice más abajo, dice: fue posible para Adán, antes de su caída, formar un carácter recto obedeciendo la ley de Dios, pero aquí falló, y por causa de su pecado hemos heredado una naturaleza pecaminosa, y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, no podemos, aunque lo intentemos. Dice, siendo que somos pecadores y faltos de santidad, no podemos obedecer la ley santa perfectamente. No tenemos ninguna justicia propiamente nuestra con la cual cumplir con los requerimientos de la ley de Dios. No tenemos. Dice, pero, aquí viene la solución, pero Cristo ha preparado para nosotros una vía de escape. Y escuchen cuál es la vía de escape. Por favor, dicen, Él vivió en el mundo en medio de pruebas y de tentaciones tales como las que tenemos que afrontar nosotros. Pero Él vivió una vida sin pecado. Aquí comienza el camino de salvación. Lo que no podemos hacer nosotros, lo que no podemos hacer aún con los mejores esfuerzos y con la mejor ayuda, la vía de salvación es la vida de Cristo. Él vivió una vida sujeta a todas las presiones y mayores que las que tenemos, pero sin pecado. Él fue perfecto. Él murió por nosotros y ahora nos ofrece quitar nuestros pecados. Aquí está lo que necesitamos en el juicio. Quitar nuestros pecados y darnos su justicia y su santidad. ¿Qué les parece, hermanos de Pablo? Maravilloso. Es así como nosotros somos salvos, por la fe en la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, hermano. Muchas gracias a los dos por este comentario, esta explicación. Luego, el día lunes también vamos a seguir un poquito en este día de enmarcar y entender un poco el propósito de las obras finalmente. Porque es un tema que creo se ha estado tocando en distintas lecciones y sinceramente es parte de lo que quizás se analiza constantemente dentro de la iglesia respecto a cuál es el rol que tienen las obras finalmente en el creyente, si son para salvación o no lo son. Ya los hermanos han podido comentar respecto a eso, pero también sería interesante entender de que también somos llamados a buenas obras, y entonces cuál es el verdadero propósito y cómo es que
este mensaje que ensalza tanto la obra que hace Cristo por nosotros, no quiere decir que las obras que nosotros tengamos que realizar no tienen ningún valor, y no hay tampoco una importancia detrás de eso. Hay un escritor que mencionaba que Cristo también destinó en su vida, que en la tierra, más tiempo a enseñar a las personas cómo es que tenían que vivir posterior a que habían sido salvos, que la manera en que tenían que ser salvos. Entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es el propósito que finalmente tienen estas obras en el creyente? Primero, para que nosotros establezcamos que la voluntad de Dios es que seamos salvos por la fe y que seamos obedientes para buenas obras. En el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 8, nos aclara que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, lo que nos salva es la gracia. Y nosotros con la mano de la fe nos aferramos a la gracia. ¿Y qué es la gracia? La historia del Evangelio, que es la vida, muerte, resurrección de Jesucristo y su obra redentora en el juicio investigador. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, la salvación es un regalo. Dice, no por obras, lo enfatiza, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Hechura suya, somos su obra magnífica. Eso es la traducción de ese texto, es la obra maestra. Eso quiere decir hechura suya. Somos la obra maestra creados en Cristo Jesús, es decir, tenemos vida en Él con un propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene preparado un camino tapizado de buenas obras con las cuales nosotros nos vamos encontrando, y el objetivo es que hagamos estas buenas obras para glorificar a nuestro Padre, para dar gracia a nuestro Padre, para animar a otros, para que otros vean cómo el Señor nos invita y nos va modelando en este caminar cristiano a los que ya hemos sido salvos. Eso es lo que no hay que confundir. Amén. Leería yo también la cita que dejó también la lección en el día lunes, me pareció bien interesante, de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 446, era lo que se citaba. Dice, cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformado en su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismo. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Amén. Así es que creo es una muy buena cita la que la lección y el autor aquí está proponiendo para este día, y sobre todo para el contexto entre la misericordia, el juicio de Dios, la confianza en Cristo, el rol de la obra. Así es que sin duda es un tema que requiere de mayor tiempo también para poder seguir estudiando, analizando, pero hay que también avanzar porque el tiempo ha llegado. Entonces realmente tenemos que avanzar. Estamos en el día martes, pero vamos a hablar quizás no tan enfáticamente en un solo día, sino más o menos el general de lo que va quedando de la lección. Y me gustaría aquí preguntarle a nuestros hermanos que nos están acompañando respecto al día martes, cuando dice una escena magnífica, se habla acerca de la relación que existe entre Apocalipsis y Daniel. ¿Qué tan real es esta relación? ¿Dónde es que nosotros podemos entender, y aquellas personas que quizás no han podido interiorizarse tanto en estos libros, que suelen categorizarse en un sector dentro de la Biblia que es como de profecía, de cosas que no se entienden tanto, de quizá sucesos que son difíciles de entender, de fechas, de cronología? ¿Cómo entender esta relación que existe entre el Apocalipsis y Daniel, y qué importancia tiene para nosotros también a la hora de estudiar el juicio de Dios?
Mi hermano Omar. Gracias. Mira, hermano, es entendido de que Daniel y Apocalipsis están muy compenetrados, muy conectados, ¿no? Las imágenes de Apocalipsis 4 y 5 nos muestran que el carácter de Dios es vindicado únicamente por el acto de sacrificio del Cordero. Porque, miren, los 24 ancianos, o sea que pensemos que son los resucitados después de la muerte, de la resurrección de Cristo, ¿no? Yo pienso que es así, que son los resucitados después de la resurrección de Cristo. Ellos son como representantes de los redimidos en el trono de Dios. Entonces, en esa escena celestial, el Cordero Inmolado es digno de abrir el rollo, ¿no? De abrir el libro sellado por dentro y por fuera, y de él depende el destino de la humanidad. De él depende. De igual manera, en Daniel capítulo 7, el anciano de días elaboró el juicio. Hay libros, ¿no? Hay un jurado, están los ángeles asistiendo al Padre, y viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, para poder representar a su pueblo. Y el pueblo recibe el reino mediante el Hijo del Hombre. Hay muchas escenas ahí, hay muchas correspondencias literarias, ¿no? Textuales, simbólicas. Lo que yo puedo rescatar de esa conexión es que Cristo es preponderante en la escena judicial. En el juicio todo se determina en base a Jesucristo. Como se mencionó hace un rato, las obras testifican de nuestra fe. Las obras son testimonio nada más. Testifican si, bueno, mi fe ha sido fuerte en el Señor. Los seres celestiales ven o verán lo que la fe hace en una persona también. Porque la fe produce buenas obras, produce predicar el Evangelio, ser obediente a Dios, ser buen cristiano, ser buen hijo, ser buen padre, buen esposo, buena esposa. ¿De qué manera se muestra la fe? Así. Pero eso no es determinante para ser vindicado en el juicio. Porque la fe se dirige a Cristo, ¿no? Y el Padre verá o ve que su hijo, el creyente, ya tiene la justicia de su hijo. Por ejemplo, solo por un pequeño ejemplo, en Romanos capítulo 8, por acción de la justificación, dice Romanos 8:1, por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Y condenación es un término judicial, es lo opuesto a justificación. En el momento que el creyente acepta a Cristo y es justificado por imputación, el veredicto del juicio ya es suyo. Por la fe ya lo tiene. Pero persevera en la fe hasta que llegue el momento en que le toque su juicio personal, digamos así, con lenguaje ya profético, escatológico, y verá que esa fe que tuvo al principio siguió hasta el final, porque fue justificado. Es lo que podemos entender de estos textos. Entonces, queridos hermanos, la fe se demuestra por obras, las obras testifican de la fe, pero no son determinantes para justificar a alguien en el juicio. Solamente Cristo Jesús, que representa al creyente, es el determinante para ser vindicado el creyente. Y Apocalipsis 5 nos muestra eso. Daniel 7 también nos muestra eso. Es lo que yo podría compartir, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Omar. Y quizás, hermano Benigno, si es que tiene algún comentario también relacionado a esto, y quizás qué importancia tuvo también para nuestros pioneros de la Iglesia el haber estudiado en conjunto Apocalipsis y Daniel, para llegar a las respuestas que lograron tener. La recomendación es que para vivir un reavivamiento o un avivamiento, ya sea individual o colectivo, debemos unir dos libros y estudiarlos, Daniel y Apocalipsis. Estos dos profetas, tanto Daniel como Juan, que es el que escribe Apocalipsis, se les llama los profetas gemelos. Y cuando uno estudia el libro de Daniel en la profecía, puede observar que Daniel está desde el tiempo de Babilonia describiendo los grandes imperios que van a haber en el mundo
y finalmente cuál es el reino que se establece y que es el reino eterno, el reino de Cristo. Él nos describe, en paralelo, podemos confirmarlo en la historia, cómo Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma son los 4 imperios que se van a levantar, y este último, Roma, se iba a dividir primero en una imagen, ¿cierto?, que ve Nabucodonosor, que es una imagen en el cual, ¿cierto?, su cabeza tiene una característica, su cuerpo, su pecho, después su vientre y sus piernas, lo que nos muestra una delineación de la historia futura, desde el tiempo de Daniel hacia adelante. Pero Juan lo que nos muestra es la historia desde un futuro hacia atrás, y cuando se cruzan esas dos enseñanzas, vemos una claridad nítida, clara, que nos describe los eventos pasados, presentes y futuros, que nosotros podemos observar cómo Dios desarrolla toda su obra hasta que finalmente establece a sus hijos en la Canaán celestial. Es decir, es enriquecedor estudiar estos libros. Bastaría unas pocas explicaciones a ello para poder entender mucho de lo que hoy día no se entiende. Si nosotros queremos entender en qué momento de la historia estamos, lo podemos ver a través del libro de Daniel, y nos vamos a encontrar que estamos en el capítulo 11, en el versículo 43. Ese versículo tiene 45 versículos. Ese capítulo tiene 45 versículos. Si estamos en el 43, significa que quedan 2 versículos para que Cristo salga del santuario y venga por su pueblo. Pero cuando queremos ampliar esos 2 versículos, saber mucho más detalle, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Y ahí vamos a encontrar la ampliación. Y si nosotros queremos ampliar aún mucho más de detalles, como para poder profetizar como hijos de Dios en este tiempo, saben ustedes que a veces el pueblo de Dios se siente disminuido como para poder profetizar en el nombre del Señor. Y es por desconocimiento. Nosotros podemos anticipar profecía, como por ejemplo, dentro de estos conflictos a nivel mundial, que hoy día vemos, ¿cierto?, por un lado Rusia, una guerra con Ucrania, vemos, ¿cierto?, el Medio Oriente también una lucha perpetua, vemos los países asiáticos que entran a conflictos o amenazas de conflicto, y nos preguntamos, ¿qué va a suceder ahí? ¿Quién es el vencedor? ¿Quiénes son los derrotados? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Y nosotros a través de la profecía podemos definirlo. Podemos definir, por ejemplo, que Estados Unidos va a tener un breve control sobre el mundo. Podemos definir que después de ese control, Estados Unidos se va a ir a la ruina total, desaparece como nación. Podemos decir proféticamente que el control del mundo va a estar en un poder que está centrado y situado en Roma. El papado va a volver a tener la fuerza y el poder que tuvo en la persecución que hizo en las épocas medievales. Va a volver a tener ese poder magnificado, más ampliado. El pueblo de Dios va a ser perseguido, y va a ser perseguido con mártires. Por lo tanto, esa es parte de lo que viene. Pero nosotros podemos anticiparnos, pero ese poder va a ser destruido. Y Roma, o ese poder, va a ser dividido en 3 partes. Y podemos seguir hablando, y podemos decir que Roma va a tomar el poder ahora, el nuevo orden mundial, apoyado por 10 naciones europeas. Porque eso lo dice el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Hay que estudiarlo. Nosotros podríamos hoy día dar una voz de alarma tan potente. El punto está que, de acuerdo a la profecía del pueblo de Dios, el pueblo está durmiendo. Solo si me permiten añadir que lo que dijo nuestro hermano Benigno es algo muy relevante, porque también necesitamos decirle a la gente dónde estamos en la historia profética. Y las cuestiones políticas
sociales son también son señales y también son una especie de gancho o de atracción para la gente. La gente quiere saber porque estamos en un momento convulsionado, ¿no? Que la iglesia, que los cristianos adventistas dan la voz de alerta y llaman a la gente a estos sucesos grandiosos, entonces haríamos una obra de revivimiento en la gente, ¿no? Pero tristemente, muchos de nosotros, de la iglesia, hablando en conjunto, preferimos más distraernos, quizás con fútbol, TikTok u otras cosas, que darle realmente importancia a estos asuntos tan determinantes para nuestra vida. Amén. Sin duda es un muy importante llamado incluso de atención a todos nosotros de en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo actualmente, de poder todo esto que se está estudiando en Apocalipsis, traerlo a nuestra vida y hacerlo algo real. Este juicio es real, la venida del Señor es real, pero a veces nosotros nos quedamos con que puede ser una idea y lo dilatamos y entonces no tomamos con la diligencia y la responsabilidad que requiere un mensaje como este. El mensaje de los 3 ángeles requiere de apuro de parte del mensajero. Y en eso nosotros hemos errado. Sí, quizás, hermano, un pensamiento. Mira, Daniel capítulo 11, versículo 43. Vamos a leer 3 versículos. Amén. Amén. Dice, y se apoderará, refiriéndose al rey del norte. En algún estudio más adelante, ¿cierto? Podemos estudiar quién es el rey del norte. Yo se lo puedo adelantar, pero después lo podemos respaldar bíblicamente y obviamente con los acontecimientos también que son confirmación de lo que está escrito. El rey del norte es una representación del papado, el poder que recupera el papado en la última etapa de persecución a la iglesia de los creyentes, es decir, al pueblo de Dios, de los fieles que confían en Jesucristo. Amén. El papado se va a levantar nuevamente, y eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, pero no vamos a entrar en detalle ahora. Dice que este poder se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, es decir, del mundo. Y los de Libia, los pobres, y los de Etiopía, los ricos, le seguirán. Es decir, lo que estamos viendo que está pasando hoy día en el mundo, que el mundo se está haciendo cada vez, los pobres se hacen más pobres, y los que eran de clase media desaparecen. Y los ricos se hacen más ricos, pero son menos cantidades. Dice que los ricos los van a seguir. Y dice, pero noticia, verso 44, del oriente y del norte lo atemorizarán. Las noticias que van a atemorizar al papado es la noticia acerca del regreso de Jesucristo y la obra de Jesucristo en el santuario. Son esos 2 mensajes potentes los que van a producirle ese temor y los va a llevar a hacer la persecución. Miren, dice, y saldrá con gran ira este poder, el papado, para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, es decir, entre la gente, entre la muchedumbre, y el monte glorioso, el pueblo de Dios, glorioso y santo. Más llegará a su fin este poder transitorio, esta elevación del papado, lo que está anticipado es su caída final. Y no tendrá quien le ayude, ya nadie le va a ayudar, ni los ricos, ni los poderosos, ni los ejércitos, nadie le va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, capítulo 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, en ese momento se termina el tiempo de gracia. Se cierra el tiempo de gracia para el mundo. Cristo sale del santuario y viene a la tierra a buscar a su pueblo. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Mire qué maravillosa promesa. Solamente estamos dando una pincelada a lo que es la profecía. Son 2 mensajes poderosos que el pueblo de Dios tiene que elevar y gritar voz en cuello para que se atemorice el rey del norte
y comience la última gran persecución. Después de eso, Cristo viene con nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Estamos ya por concluir este repaso de lección, sin duda de mucho beneficio para nosotros, para las personas que puedan oír acerca de este mensaje. Y antes de finalizar, nos queda una parte muy importante dentro de la lección, que era referente a Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 3, cuando dice esto respecto a la visión que está teniendo Juan. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Voy a aprovechar de leer enseguida el verso 5 para hacer entonces la pregunta que es asociada a este tema. Dice el verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este que es digno de abrir este libro? ¿Y cuál es la importancia que tiene finalmente para nosotros, entendiendo que hace referencia a Cristo? El saber que Él es aquel personaje digno frente a los cielos, frente a la tierra. Menciona en los textos que acabamos de leer que no había nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que fuera capaz de siquiera mirar este libro. Pero hay uno que sí. ¿Y qué importancia tiene? Y aquí lo conecto con lo que habíamos estudiado un poco hace unos sábados, que Cristo mismo, aquel que le gustaba que le llamasen Hijo del Hombre, sea este personaje digno de abrir estos sellos. ¿Qué importancia tiene para nosotros entender eso y qué tranquilidad nos da en medio de este juicio? Eso ya es para ir finalizando. Ahí les dejo el tiempo para poder comentar respecto a este tema. Hermano Benigno, por favor. Sí. Bueno, nosotros cuando queremos identificar este león de la tribu de Judá, tenemos que ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, justamente en esta profecía que Jacob, antes de morir, profetiza a sus hijos. A cada uno de los 12 hijos, ¿cierto? Él le hace una profecía futura. Y dentro de esa profecía, a Judá, es decir, a lo que sería después la tribu de Judá, le dice en el verso 8, 9 y 10, vamos a leer del capítulo 49 de Génesis. Le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Judá significa alabanza. Y le dice: tus hermanos te van a alabar. ¿Pero por qué van a alabar a Judá? Dice: tu mano en la cerviz de tus enemigos, es decir, tú vas a tener una mano que vas a aplastar a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, es decir, hasta tus hermanos te van a hacer reverencia. ¿Pero por qué? Porque Judá tuvo alguna vida ejemplar, porque Judá merecía una notoriedad sobre sus hermanos. Si nosotros estudiamos la historia de Judá, unos capítulos más atrás, nos vamos a dar cuenta que es una historia de vergüenzas, igual como es la historia tuya y la mía, y de cualquier ser humano. Entonces, ¿por qué los hermanos iban a adorarlo a él, o se iban a inclinar a él? ¿Por qué? Porque él representaba a alguien. ¿A quién? Al cachorro de león, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro, es decir, la autoridad de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Es decir, ellos iban a tener el juicio, el control y la dirección sobre el resto de sus hermanos. Hasta que venga Silo o Silo. Y a él se congregarán los pueblos.
Silo es la promesa del Mesías, el Mesías que había de venir. Por lo tanto, Judá iba a ser reverenciado por su hermano por el Mesías que saldría, ¿cierto?, como la representación de esa tribu de Judá. Entonces nosotros podemos rastrear esto a través de la Biblia y podemos ver que este león del que habla el capítulo 5, ¿cierto?, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, justamente nos hace esa conexión para que entendamos que Cristo es el único que merece la honra, la gloria, el reino y todas las cualidades que nosotros podamos encontrar, y es el único digno de poder abrir un libro que solo estaba accesible a un solo ser en el universo. Ni siquiera los ángeles en su perfección podían abrirlo, sino que tenía que ser el mismo Creador, Cristo, pero convertido en el Mesías, el Cordero enviado de Dios para la salvación del mundo. Entonces, por eso que es digno, y Él abre estos sellos y nos descorre el velo y nos abre la historia de los acontecimientos, de los eventos que van a pasar en el cielo y en la tierra. Cada vez que hay un evento importante en el cielo, se desarrolla un impacto importante en la tierra. Por ejemplo, el libro de Pentecostés, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando Cristo estaba siendo entronizado en el cielo, ungido para su ministerio sumo sacerdotal, acá en la tierra se dio el día de Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, en forma mucho más amplia, marcada. Es decir, un evento importante en el cielo se manifiesta en un evento importante en la tierra. Amén. Bueno, solo para añadir a lo que dijo mi hermano Benigno, que él mencionó de manera precisa de que el león de la tribu de Judá es Cristo, como, ¿no?, que muestra en las profecías del Antiguo Testamento, el guerrero, ¿no?, que vino a derrotar al reino del diablo, a vencer con su obediencia perfecta. Y también se le llama en Apocalipsis 5:3 la raíz de David, o el retoño de David. Y ahí está haciendo una alusión a Isaías 11, 1 al 11, porque Isaías 11 nos habla del vástago de David. Pero lo interesante es que Isaías 11 nos habla del Mesías en su papel de juez, de un juez que salva al pobre, al desvalido. O sea, el león de la tribu de Judá, podemos entender que habla de su papel como el obediente, el guerrero obediente que realiza una justicia para la salvación de todos nosotros, y como retoño de David es el juez. Justamente Isaías 11:1 en adelante dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será como el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Nos está hablando del papel de Cristo como el juez en la hora del juicio, que por su propia obediencia él defenderá a los desvalidos, porque en este juicio hay un fiscal también, que el enemigo, Satanás, denuncia, critica al pueblo de Dios, pero Cristo los reconoce como suyos porque tienen su justicia imputada en ellos. Entonces él los defiende de esa forma. Entonces, queridos hermanos, Cristo es digno de abrir el libro de la historia humana, y él es digno para poder decidir el fallo en el juicio. No podemos temer ni desconfiar, porque nuestro abogado hace todo lo posible para que nosotros seamos vencedores en él y seamos justificados en esta hora del juicio. Solamente hay que poner nuestra confianza en él cada día, mirarlo, ¿no?, como dijo nuestro hermano, contemplarlo cada día en su justicia, en su obediencia,
y confiar en que en Él tenemos un fallo positivo, ya lo tenemos por la fe. Esperamos nuestro momento en que sea pronunciado y bueno, ser sellado en el libro de la vida y estar preparado para también subsistir delante de Dios, ¿no? Ante la crisis que va a venir también por las plagas. Eso es lo que podría yo comentar, queridos hermanos. Amén. Quisiera mencionar también un par de ideas que debieran quedar en nuestra mente respecto a esto del juicio, ¿cierto? La contemplación de Cristo, la salvación, la justificación. Que al acercarnos más a Jesús, más clara cuenta os daréis de vuestros defectos, porque veréis más claramente vuestras imperfecciones en dramático contraste con su naturaleza perfecta. Mientras menos cualidad estimable hallemos en nosotros mismos, más estimaremos la infinita pureza y la hermosura de nuestro Salvador. Al contemplar nuestra pecaminosidad, nos volveremos hacia aquel que puede perdonarnos, y cuando el alma se dé cuenta de su impotencia y nos esforcemos en seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos impulse nuestra necesidad hacia Él y hacia su palabra, y mejor comprendamos su carácter, más plenamente reflejaremos su imagen. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ha sido, sin duda, ya lo he comentado, pero de mucho beneficio, creo, este repaso de lección, el haber podido contemplar más acerca de Cristo, tal como menciona el hermano Benigno. Y todo esto relacionado en medio del juicio, sin duda que nos da esa paz que mencionaba el hermano Omar también. Y nos va a llevar a entonces también, tal como Apocalipsis 5:13 menciona, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que sea ese nuestro pensamiento y que nos ayude también y podamos nosotros ser constantes en seguir contemplando a Cristo, e incluso en medio de este juicio que es parte de lo que hemos estado estudiando en esta lección. Así que, hermanos, para finalizar, quiero pedir a nuestro hermano Omar si nos dirige en una oración final. Claro, amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno y misericordioso y gratuitamente perdonas nuestros pecados, nos justificas y nos das también tu Espíritu Santo para vivir una vida que exalte tu justicia, Padre. Amén. Gracias porque estamos aquí reunidos con nuestros hermanos y con también los hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Que nuestra comprensión del Evangelio crezca, se agudice, que se expanda para tu gloria y también que nuestra vida sea una vida de obediencia como testimonio y fruto de tu amor, Señor. Que así como tú nos has mostrado tu amor, tu misericordia en la persona de Cristo, también nosotros podamos rendir nuestras vidas en agradecimiento a tu amor y poder compartir este mensaje con las personas, con los que no lo conocen. Por aquí a mis hermanos Benigno, a Johnny, a toda su familia, a las familias que conforman Peñaflor, aquí también a las familias de las iglesias de Perú, las iglesias adventistas que guardan tu santo sábado, y también de Chile, Señor, y que el amor de Cristo siempre nos unifique a todos nosotros. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, que tengan un feliz sábado. Feliz sábado, hermano Benigno, Johnny, y Amén. gracias por invitarme nuevamente. Amén. Bendiciones. Un gran saludo, hermanito. Igualmente, saludos por casa y a toda la iglesia.